¿Qué tal? Qué gusto de estar con ustedes. Nos encontramos en nuestra clase o sesión 511 de la lectura guiada de la Biblia y hoy comenzamos con la introducción al Evangelio de Marcos. Virgen Santísima, Madre del verdadero Dios, hija del Padre Eterno y esposa del Espíritu Santo, acompáñanos para custodiar en nuestro corazón la palabra divina que engendra la vida. Amén. Introducción al Evangelio de Marcos. Marcos, contexto histórico. La obra de Marcos nos sitúa en la segunda generación cristiana. El Evangelio ya ha traspasado las fronteras religiosas del mundo judío y se ha abierto también a los paganos, llegando incluso a la misma ciudad de Roma, centro geográfico, económico y político del poder imperial romano. Y el cristianismo muy pronto es catalogado como movimiento sospechoso y es duramente perseguido y castigado. En este contexto en el que probablemente Marcos escribe su Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, capítulo 1, versículo 1, destinatarios. Una tradición muy antigua los identifica con la comunidad perseguida de Roma en tiempos de Nerón, año 64. Se trataría de una comunidad mayoritariamente de origen pagano, pobre y en crisis, que estaría llamada a dar razón de su fe e identidad tal como la dio su Maestro y Señor en la cruz. Autor, fecha y lugar de composición. Desde siempre se le ha llamado según San Marcos, atribuyendo la autoría a un discípulo de Pedro, el mismo Juan Marcos que se nombra en el libro de los Hechos. Hechos 12, versículos 12-25, 13, versículo 13, 15, versículo 37 y 39. Y que envía saludos en Colosenses 4:10, Filemón 24 y Primera de Pedro 5:13. Aunque tal atribución no es absolutamente cierta, tampoco hay razones suficientes ni convincentes para negarla. En cuanto a la fecha de su composición, según la tradición, Marcos escribió su evangelio después de la muerte de Pedro, año 64, y según las pistas que nos ofrece su evangelio, antes de la destrucción de Jerusalén, en la rebelión de los judíos contra Roma, año 70. Por eso muchos biblistas sugieren como fechas probables los años entre 65 y 70. En cuanto al lugar de composición, Roma es la hipótesis más aceptada, no solo porque así lo avala la tradición, sino también por ciertas referencias que el mismo Evangelio presenta como la explicación de palabras arameas, las alusiones al sufrimiento y a la persecución y la relativa frecuencia de palabras y locuciones latinizadas. Un evangelio por mucho tiempo desconocido y hoy de sorprendente actualidad. Hasta finales del siglo XIX apenas se presentó atención al evangelio de Marcos. La tradición de la iglesia lo había relegado a un segundo plano en comparación con los demás sinópticos, ya sea por su estilo parco, pobre de vocabulario, monótono y repetitivo, o porque apenas ofrecía nada nuevo que no se encontrase mejor elaborado en Mateo o Lucas, o quizás porque la misma iglesia aún no estaba preparada para captar en toda su grandeza descarnada su mensaje inconformista. Todo comenzó a cambiar cuando a finales del siglo XIX y sobre todo durante el XX la crítica histórica lo descubrió como el primer evangelio escrito del Nuevo Testamento y que sirvió incluso de inspiración para la redacción de los evangelios de Mateo y de Lucas. El interés ha ido en aumento hasta nuestros días, al irse desvelando poco a poco lo que pretendía, confrontar a sus oyentes y lectores con el sorprendente misterio de la identidad de Jesús de Nazaret, misterio que sigue fascinando al hombre y a la mujer de hoy como hace 2000 años. ¿Quién es Jesús de Nazaret para Marcos? El tema de su evangelio es la persona de Jesús y la reacción de la gente a su paso. Marcos describe su evangelio a la luz de la resurrección, pero no abusa de ella. Al contrario, se empeña en presentar a Jesús crucificado más que resucitado, y a la gente, discípulos incluidos, cegada y deslumbrada más que iluminada. Ya al principio de su obra, a modo de introducción, declara que Jesús es ante todo el Hijo de Dios y que el relato de su vida es una buena noticia.
capítulo 1, versículo 1. Completa esto con la declaración solemne que hace el Padre sobre su identidad, capítulo 1, versículo 11, y la presencia del Espíritu que le empuja al desierto para luchar con Satanás, capítulo 1, versículo 12, cuya victoria se manifiesta en la convivencia con las fieras y en el servicio de los ángeles, capítulo 1, versículo 13. Es entonces cuando presenta a Jesús anunciando la inminente llegada del reino de Dios, capítulo 1, versículo 15. Pero este anuncio provoca una confrontación dramática. A Jesús no lo comprende su familia, capítulo 3, versículo 21. Ni sus paisanos, capítulo 6, versículo 1 al 11. Tampoco sus discípulos, capítulo 4, versículo 41, capítulo 6, versículo 51 y siguiente. Los fariseos, poder religioso, y los partidarios de Herodes, poder político, deciden eliminarlo, capítulo 3, versículo 6. Con todo, algunos paganos reconocen su poder, capítulo 5, versículos 18 al 20 y el capítulo 7, versículos 24 al 30. Los discípulos están ciegos, no comprenden el anuncio de su pasión, pero Jesús, que puede sanar a los ciegos, capítulo 8, versículos 22 al 26, también puede sanar a sus discípulos. No sería una aberración decir que en este evangelio Jesús no facilita la comprensión de su persona. Manifiesta su poder milagroso, pero a la vez impone silencio. Se aleja de los suyos, pero siempre está pendiente de ellos. Refleja su gloria en la transfiguración, pero impone reserva hasta su resurrección. Marcos evoca una figura desconcertante ante un auditorio desconcertado. ¿Quién es el seguidor de Jesús para Marcos? Paralelamente y desconcertante misterio de la identidad de Jesús. Marcos desarrolla en su evangelio la no menos desconcertante condición del discípulo. Parece como si el primer plano de su narración lo ocupara dicha relación, que se desarrolla como una catequesis progresiva. Siempre están juntos, pues para eso los eligió, para que convivieran con él. Capítulo 3, versículo 14. Todo lo hace en presencia de ellos. Estos discípulos, desde la perspectiva del evangelista, simbolizan a los destinatarios de aquel entonces y de ahora. ¿A quiénes dirige su evangelio? En esta relación, es esta la relación la que estructura el plan de su obra. En la primera parte, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 30, Jesús va implacablemente desmantelando todas las ideas preconcebidas que tenían de Dios y del Mesías prometido. El trabajo es arduo. No entienden sus parábolas, capítulo 4, versículo 13. Tienen miedo ante su poder, capítulo 4, versículo 41. Tampoco entienden sus milagros, capítulo 6, versículo 52, capítulo 7, versículo 37. Parece como si todas sus instrucciones cayeran en saco roto, capítulo 8, versículos 17 al 21. La sanación del ciego de Betsaida, capítulo 8, versículos 22 al 26. Da comienzo a la sanación de la ceguera de sus propios discípulos, dramatizado en la confesión de Pedro, capítulo 8, versículos 27 al 30. Ambas escenas ocupan el quicio del Evangelio. A partir de entonces, la catequesis de Jesús se centra en la condición sufriente del Mesías, una cruz que debe cargar el discípulo que quiera seguirle, capítulo 8, versículo 34. Les anuncia 3 veces su próxima pasión, muerte y resurrección. Ellos siguen sin comprender, pero el camino está ya despejado, para que sea su misma muerte silenciosa. En la cruz, la que desvele definitivamente el misterio de su identidad. Así llega Marcos al punto culminante de su relato, en la confesión de un centurión: realmente este hombre era el Hijo de Dios, capítulo 15, versículo 39. Esta confesión es como la respuesta a la voz del Padre y principio de su evangelio. Tú eres el Hijo de Dios querido. Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Capítulo 1, versículo 11. El centurión representa a Roma, el poder pagano de aquel entonces que por la cruz llegará a la fe. Pero también representa a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, a quienes el Mesías Jesucristo sale a su encuentro y les invita a descubrirlo y a reconocerlo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo en situaciones de cruz, de muerte y de desesperanza. Para ellos y ellas escribe Marcos su Evangelio. Sinopsis. Inicia el Evangelio con una pequeña introducción que prepara a Jesús para su ministerio, capítulo 1, versículos 1 al 13. Sigue a su introducción la actividad que realiza en Galilea, capítulo 1,
versículo 14 al capítulo 7, versículo 23. Tras un intermedio en Fenicia y Cesarea, capítulo 7, versículo 24 al 8, versículo 26. Sucede el cambio decisivo con la confesión de Pedro, la transfiguración, el anuncio de la pasión y el camino hacia Jerusalén, capítulo 8, versículo 27, capítulo 10, versículo 52. En Jerusalén Jesús es presentado como profeta y Mesías, capítulo 11 al capítulo 13, cuyos contenidos y características se desarrollan en el relato de la pasión y resurrección, capítulo 14, versículo 1 al capítulo 16, versículo 8. Hasta aquí la obra de Marcos. Posteriormente alguien le añadió un apéndice, capítulo 16, versículo 9 al 20, para paliar un poco su final desconcertante. Bien, pues enseguida vamos a continuar. Vamos a ir de capítulos de 2 en 2. En esta ocasión tiene 16 capítulos, así que nombre sea de Dios. Encantados aquí, felices, ya con el Evangelio de Marcos, el más pequeño de todos los evangelios.